Feliz sábado, amados hermanos. Nuevamente nos encontramos con ustedes para compartir un mensaje de esperanza, porque la Biblia está llena de tesoros de vida. Y en este momento, pues nosotros queremos no quedarnos con esos tesoros que hemos encontrado para nosotros solos, sino más bien poder compartirlo con las personas que nos siguen, aquellas personas que comparten con nosotros también y con otras personas este mensaje de esperanza. Hemos llegado a la lección número 10, titulada Lograr lo impensable. Impensable. Muy bien, gracias Nelson. Vamos entonces en este momento a dirigirnos a nuestro Padre Celestial en oración. Oramos. Dios y Padre, gracias por esta lección que iniciamos el día de hoy. Te pedimos tu bendición, tu dirección y que podamos hacerla para que todos los que escuchen puedan junto con nosotros disfrutar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizás no te lo habíamos dicho, pero para mi esposo Nelson de la Cruz y para mí, Odelsa Tishmey, es un gusto poder compartir contigo estas lecciones. Porque cuando lo hacemos, aprendemos y a la vez damos de lo que hemos recibido. De acuerdo estoy. El texto de memoria lo encontramos en el libro de Isaías 53, el verso 5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Gracias, Señor, por haber hecho este maravilloso sacrificio en favor de cada uno de tus hijos. En la parte introductoria correspondiente a este sábado, pues nos cuenta una historia de un cristiano chino que tenía un sumo interés de compartir el evangelio con las demás personas, pero la mayoría de sus compañeros con los que él quería compartir el mensaje de esperanza estaban esclavos en unas minas africanas y él no encontraba la forma, pensaba, oraba y decía, ¿cómo voy a llegar a ellos? Pues en medio de sus oraciones y sus pensamientos se le ocurrió una brillante idea y fue la de venderse a sí mismo por 5 años como esclavo. Y entonces allí, después de haberse vendido, comenzó a trabajar como esclavo, pero a su vez a predicar el evangelio. Tiempo después él murió. Pero cuando murió, dejó 200 personas cristianas convertidas al evangelio. Qué sacrificio tan grande, ¿no? ¿Serías tú capaz de hacer un sacrificio de esa magnitud para llevar el evangelio a otros? Pues déjame decirte que el personaje central de la lección de esta semana hizo un sacrificio aún mayor que ese para poder llegar a cada una de las personas que necesitaban salvación. Y entre ese grupo de personas estás tú y estoy yo. ¿Qué sacrificio tan grande el de Jesús? Amén. Que es de quien hemos de hablar en toda la lección correspondiente a esta semana titulada Lograr lo impensable. Así es que debo recordarte que este es nuestro programa La Escuela en su Hogar, transmitida a través de nuestro canal de YouTube, Tu Espacio Juvenil. Así es que para ti que eres joven, para ti que eres joven adulto e incluso aquellos niños que puedan escuchar el programa, aquí está este mensaje de esperanza que mi amado esposo Nelson ha de continuar transmitiendo para cada uno de nosotros. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías nos da una verdad probatoria acerca de Jesús. Si Isaías hubiese estado dispuesto a contarnos simplemente una historia de manera sintética, lo hubiese hecho. Sin embargo, como dice la lección de escuela sabática, vemos en su libro una estructura donde él nos presenta paso a paso la vida del Mesías. Entonces, cuando él presenta la vida del Mesías de esta manera, lo hace con un objetivo. El objetivo es que podamos nosotros, ¿verdad?, aprender de manera sintética, de manera detallada, de manera amplia también, todo lo que tiene que ver con el profeta. Por ejemplo, en Isaías 50, versículo 4 al 10, vemos, por ejemplo, que nos dice allí en algunos versículos de ese texto, dice, por ejemplo, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, dice la palabra de Dios, para saber hablar palabras del cansado, despertar mañana tras mañana, y despertará mi oído para que oiga como los sabios. Era una cuestión de honor lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Para poder entender esto, tenemos que recordar que somos de una cultura occidental, mientras que Jesús vivió en una cultura oriental.
En aquel tiempo el honor era algo vital, tan vital que podemos recordar el caso del rey David. El rey David en una oportunidad mandó unos mensajeros a dar el pésame a un príncipe que ahora se convirtió en rey, ya que David era muy amigo de su padre. Entonces este príncipe recibió consejos muy malos contra algunos consejeros, diciendo que David mandó a aquellos consejeros para espiar. Y aquel príncipe lo que hizo fue que cortó las ropas de mitad de sus mensajeros por las nalgas totalmente y los mandó avergonzados. Esto podía considerarse algo muy sencillo, pero como estamos hablando de una cultura donde la honra era muy importante, eso motivó una guerra entre David y aquel príncipe, porque David se sentía afrentado, era como si se lo hubiesen hecho a él, cuestión de honra. Entonces también vemos que el asunto de la salvación de nosotros es cuestión de honra. Anota bien, porque Jesús quiere que sepas que lo que Él hace por nosotros es una cuestión que va más allá de un simple acto. Tiene que ver con la importancia que Él nos da a cada uno de nosotros y con el interés que Él tiene de salvarnos a cada uno de nosotros. Excelente, gloria a Dios por eso. Amén. Continuando con este maravilloso repaso, pues yo quiero hablarte ahora acerca de un poema que encontramos en el libro de Isaías. Me imagino que si eres como yo, pues te gustan los poemas. Sin embargo, no te tengo muy buenas noticias en cuanto a que sea un poema alegre. Es más bien, en la manera como lo leí, un poema triste desde mi punto de vista, pero que tiene un mensaje extraordinario, porque Amén. tiene que ver con mi salvación. Amén. Y para mí ese es un tema importantísimo. Dicho sea de paso, este poema pues nos habla y resalta la reputación del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque cuantas cosas habían en ese poema se cumplieron al pie de la letra. Eso significa que Isaías como profeta era incuestionable, tenía una reputación incuestionable. Y yo quiero compartir contigo algunos aspectos del poema. Imposible que te lea todo porque estamos hablando del libro de Isaías, el capítulo 52, desde el verso 13 y el 53. Sin embargo, hay algunos aspectos que tú debes conocer y manejar, y por esa razón yo quiero compartirlos contigo. Una de las cosas que dice en este poema es que ese siervo Jesús, que también se hizo siervo, como la historia del chino cristiano que se hizo esclavo, así Jesús también se hizo siervo. Ese siervo tendría su semblante desfigurado, producto del pecado que iba a cargar siendo inocente. O sea, iba a cargar un pecado que no le correspondía y eso iba a desfigurar su semblante. También dicen las escrituras en el capítulo 53 de Isaías que su aspecto no sería atractivo. Pero ¿quién va a tener un aspecto atractivo después de tener un rostro o un semblante desfigurado? No era atractivo, dice que no era deseable, no se hacía deseable. Fue despreciado y rechazado. Son otros aspectos que nos menciona este poema. Hecho para el sufrimiento, dice en esta versión interamericana. Sí. También dice que fue despreciado, que cargó con nuestras enfermedades, que soportó nuestros dolores. Y eso no le correspondía, porque si dice nuestros, obviamente que si es mi dolor, quien tiene que cargarlo soy yo. Y sin embargo, Jesús lo cargó en sí. Traspasado por mis rebeliones y por las tuyas. Aquí dice por nuestras, pero si lo llevamos al plano personal, eran mis rebeliones y eran las tuyas, por las cuales Jesús fue traspasado. Sobre él cayó el castigo. Y es un castigo que a él no le correspondía. La historia que le contaba al principio del chino cristiano, se hizo esclavo siendo libre. Y así le pasó a Jesús también. Dice la palabra que todos nosotros estábamos perdidos. Sin embargo, perdidos como ovejas. Sin embargo, él, para rescatarnos, pues llegó a hacer tal sacrificio. Maltratado y humillado, enmudeció, no abrió él su boca, fue llevado al matadero como trasquilador, también enmudeció, dice la escritura. También dice que fue juzgado y que le dieron muerte finalmente. Y esa muerte finalmente que le dieron fue en beneficio tuyo. ¿Sabes, mi querido, mi querida? Esa era tu muerte
y la mía, la que Jesús estaba padeciendo. También dice las Escrituras que fue arrancado de la tierra de los vivientes, que fue golpeado y que murió entre malhechores. Por eso yo decía que si te gustan los poemas, pues no te podía dar la noticia de que era uno de esos poemas que uno dice, wow, me llenó de alegría. Sin embargo, aunque no nos llena de alegría, nos llena de un sentimiento de gratitud y de amor por aquel que tanto nos amó y estuvo dispuesto a padecer todo esto que me tocaba padecer a mí, y me dijo, quédate tranquila, Odelsa, yo lo padeceré por ti para que tú recibas la vida que yo tengo, que es la vida eterna. ¿Verdad que nos llena de regocijo una experiencia tal? Claro, claro, eso es un poema que va de la mano con el capítulo 53, porque el poema está en el capítulo 52 y capítulo 53. Por eso la pregunta es, ¿quién ha creído? Como dice el mismo Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? En Isaías 52:13 vemos que el personaje en cuestión, el siervo que conocimos en la lección pasada, este personaje ahora es exaltado a un nivel tal que está en un lugar extremo, alto, preponderante. Y súbitamente ahora se le presenta en el mismo capítulo ahora como una persona que ha caído en desgracia, que ha perdido todo, su rostro fue desfigurado. Recuérdense que el rostro de Cristo así lo fue, porque ese siervo es Jesucristo. Cuando estuvo en la cruz, cuando estuvo en el camino, todo el maltrato físico, el maltrato espiritual, el peso del pecado sobre sí, el dolor y el sufrimiento desfiguró su rostro. Por eso dice sin atractivo. Ahí no había atractivo, porque lo que veíamos de él era un hombre sufriente, un siervo sufriente, como ya lo vimos. Ahora bien, estudiemos rápidamente la comparación que podemos hacer de la historia de Jesús con la historia de Job. Analicemos. Jesús estaba en el cielo y ¿cómo estaba? Exaltado, ¿verdad que sí? Job en el capítulo 1, ¿cómo estaba? Exaltado. Jesús era rico, era lleno de gloria, lleno de honra en el cielo. Lo mismo Job lo era en el capítulo 1. Luego llegó la desgracia a los dos. Así estamos mirando la comparación. A Job le llegó la desgracia, le llegó el dolor, le llegó el sufrimiento. Y recuerden algo interesante, amigos y hermanos. Cuando los amigos de Job vinieron ante él, vinieron de lejos y dice que no lo reconocieron. Su rostro estaba como desfigurado. ¿Como el rostro de quién? El rostro de Cristo. Los ángeles, cuando vieron a Jesús en la cruz, taparon su rostro por el dolor que él sufría. Y no podían comprender cómo su Señor, lleno de excelsa gloria y de majestad, estaba en la condición como lo veían. Los ángeles querían intervenir para salvar a Jesús, pero fue prohibido. Le estaba vedado participar, porque ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia que estaba padeciendo el siervo, esa vida de ignominia, de dolor, de desangrarse, él lo estaba padeciendo a elección, porque el objetivo de él era darnos a nosotros salvación y vida eterna. Amén. Si comparamos Isaías 52:13, que nos dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, con Isaías 53:12 que dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese es el objetivo del sufrimiento de Cristo. Por eso sufrió, por eso se desfiguró, por eso mudó su rostro, por eso cargó tu pecado, cargó mi pecado, para tener derecho a darnos a nosotros vida eterna. Amén, así es. Podríamos pues pensar que, y esto le puede pasar a cualquiera por la mente, que Jesús se torna inalcanzable para muchos de nosotros. Sin embargo, cuando uno hace una revisión y un análisis de su sacrificio y de su entrega, termina necesariamente en la conclusión de que a veces los inalcanzables somos nosotros mismos. Si piensas un poquito y recuerdas atrás en la experiencia de David, David sufrió y padeció muchas de las características que encontramos en el poema de Isaías, que se refieren a Jesús. David también fue perseguido, también fue menospreciado, también fue maltratado. Sin embargo, lo que le pasó a David fue consecuencia de sus propios pecados y errores. Estaba siendo perseguido por los errores que había cometido y también por la mala educación y crianza que le dio a su hijo Absalón. Y todo esto le trajo mucho sufrimiento. O sea que él estaba cargando con algo que podríamos decir, humanamente hablando, que se lo había ganado, se lo había granjeado por las equivocaciones que había cometido.
Sin embargo, en el caso de Jesús, que padeció todo eso que padeció David y algo más, porque fue crucificado y David no, pues no fue por errores que Jesús haya cometido, sino, como hemos dicho en este repaso, fue por errores que cometimos nosotros y Jesús pues lo carga en él. Entonces, Jesús no se torna inalcanzable para los seres humanos. A veces somos nosotros que en las decisiones que tomamos nos tornamos inalcanzables para Él. No porque Él no pueda dar una orden como dueño y señor del ser humano y decir que nosotros seremos sus siervos, sino porque el servicio que Él quiere y espera de ti y de mí es el servicio voluntario, el servicio que viene del amor, donde hay esa entrega y esa disposición tuya y mía a servirle. Amén. Así es que es nuestro deseo en este repaso de la lección, tanto de Nelson como mío, que nosotros nos tornemos alcanzables para Jesús. Amén. Porque así como David cometió sus errores, pero al final pudo reconocer sus faltas y ponerse en un lugar donde Cristo podía verlo. Pues te hacemos la invitación a ti también, que te coloques en un lugar donde Jesús pueda verte, que no seas inalcanzable, todo lo contrario, que puedas abrir las puertas de tu corazón para que Jesús pueda alcanzarte y conmover tu corazón a través del sacrificio que Él hizo en la cruz y que está explicado con lujos de detalles en el poema de Isaías 52 y 53. Ok, es alcanzar lo inalcanzable. Y en esta lección hemos visto cómo lograr lo impensable y estamos hablando de eso. Y por eso en la lección que vamos a ver ahora, una ofrenda de restitución transformadora, nos dice que en Isaías 53:10, un verso muy interesante, muy clave, nos dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. También dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amigos, es que el objetivo de Cristo está representado en estos pasajes de Isaías 52 e Isaías 53. Isaías es aquel que nos contó la historia de Cristo cuando es bebé. Nos contó su sufrimiento, nos contó su éxito y nos contó su gloria. Y también su padecimiento, como estamos mirando hoy. La palabra hebrea que aquí se refiere en el libro de Levítico de ofrenda expiatoria o de ofrenda de restitución, nos dice que para que el pecado de un individuo sea liberado, sea quitado, había que hacer una ofrenda que sustituyera a esa persona. Pues la ofrenda era Cristo. Por eso estamos mirando en el libro de Isaías, por ejemplo, en Isaías 42 nos dice que Dios consuela a su pueblo exiliado diciéndole que han pagado suficiente compensación por los pecados que han cometido. Entonces, pero vemos también en la palabra de Dios que después de la reparación del sacrificio, en Isaías 53 que estamos estudiando, el siervo de Dios, en lugar de un carnero que se daba o que se sacrificaba para salvar a las personas, ya Jesús no es un carnero, animal que va a morir por la persona, sino que el verdadero carnero, el verdadero cordero, hará el sacrificio mayor. Ese sacrificio de Cristo es suficiente para darnos a nosotros la salvación que necesitamos y la vida eterna. En esta lección de cosas sabáticas estamos mirando que lo impensable era alcanzarnos a nosotros, pero también cómo Dios iba a hacer la provisión para salvarnos a nosotros. Recuerden la historia de Abraham cuando subió con su hijo a sacrificar. ¿Cuál fue la pregunta del muchacho al padre? Padre, ¿dónde está el cordero? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Jehová que se proveerá. Jehová se proveerá cordero para el holocausto. Este holocausto que Abraham hizo en el monte representaba el sacrificio de Cristo. Jehová ha provisto holocausto para nuestra salvación. Jehová ha provisto sustituto. Ya tú no tienes que morir por tus pecados. No tienes que vivir en tus pecados. No tienes que seguir viviendo en desobediencia. No tienes que vivir sin esperanza. ¿Por qué? Porque la palabra dice que hay sustituto para cada uno de nosotros. Cristo es el carnero. Cristo es el siervo sufriente. Es la ofrenda de Dios. Por eso, si tú quieres tener esperanza, en el libro de Salmos capítulo 32, versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. También dice: bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8 también leemos lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, dice la palabra de Dios, sino por la fe de Jesucristo. Gloria a Dios por esto.
porque Cristo es el que nos justifica. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y por último, en Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, gloria a Dios, es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia de Dios que es por su fe. Hermanos y amigos, de manera que Cristo Jesús es el sustituto y Él alcanza lo impensable, Él alcanza lo imposible, Él nos alcanza a nosotros y nos da salvación y vida eterna. Amén, amén, gloria a Dios. A manera de conclusión, pues yo quiero compartir una declaración de Elena G. de White, extraída del libro Mensaje Selecto, que dice de la siguiente manera. Y quiero compartirla, por supuesto, de manera textual, con la intención de que el mensaje exacto quede grabado en tu mente y en tu corazón. Amén. Dice así: Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. Pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o de pecado. Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres al paso que exaltó la ley y la hizo honorable. O sea que Dios no solamente trajo salvación física y salvación espiritual para cada uno de nosotros. Cuando digo física, pues porque nosotros dejaremos de morir y viviremos para siempre y ya estaremos libres por completo de enfermedad y de todo padecimiento. Amén. Sino que también exaltó la ley de Dios, vindicó el nombre de Dios. O sea que el trabajo que Cristo realiza con este sacrificio va un poquito más allá de Amén. Solamente la salvación de cada uno de nosotros, sino de poner en alto el nombre de Dios ante el acusador, que es nuestro enemigo Satanás. Amén. Y entonces ahora sí, pues nos gustaría cerrar definitivamente con el resumen que la lección nos deja. Escuchen. Luego de explayarse en el nacimiento, la identidad y la trayectoria del libertador de Dios, Isaías finalmente revela la tragedia suprema que nos da esperanza para alcanzar, salvar y sanar a los perdidos, incluidos nosotros. El siervo de Dios lleva voluntariamente nuestro sufrimiento y nuestro castigo. Qué maravillosas palabras, qué maravillosa esperanza para cada uno de nosotros que tenemos el deseo de estar con Dios y vivir con Él por Amén. La eternidad. Si aún no estás en la lista de los redimidos, yo espero que a partir del estudio, el repaso de esta lección, tú permitas que tu nombre sea inscrito en Amén. El libro de la vida. Porque no compartimos estas lecciones solamente para que tú tengas un repaso en tu casa. No, claro, es con la intención de que el mensaje toque tu puerta Amén. Y que tú puedas abrir tu corazón a Jesús. Amén. Y si tú que nos escuchas eres una oveja descarriada del redil, pues este mensaje también es para ti. Vuelve porque Jesús quiere salvarte. Amén. Que Dios pueda bendecirle a cada uno de ustedes, que puedan compartir esta lección con otros Amén. Y que la gracia de Cristo inunde sus corazones. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por la lección de hoy. Bendice a cada persona que escucha esta lección y que haya servido para Él y para nosotros, recordando el sacrificio de Cristo para alcanzar lo impensable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les acompañó Nelson de la Cruz y Odelsa Tichme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén.